Charla Retiro Mensual Mes de Septiembre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema a tratar en esta charla es la amabilidad. La amabilidad es una virtud moral muy importante para vivir la caridad. Y para poder ser amables tenemos que comenzar reconociendo que nuestro prójimo es alguien digno de consideración. Para vivir la caridad se necesita que pongamos todo lo que podamos de nuestra parte para aumentar nuestra capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, algo que tiene mucho que ver con la empatía. Entonces, ¿qué es ser amable? Ser amable es ser empático. Estos temas referentes a la afectividad y al trato interpersonal cobran muchísima relevancia hoy en día, hasta ser punto de tema de una charla de retiro. Y es que la fe que nos inculcaron desde niñas en los colegios religiosos o en el seno de nuestras propias familias por mucho tiempo fue transmitida haciendo énfasis en las normas que hay que seguir y cumplir, dejando el amor en un segundo plano. Y eso es algo que no es que esté mal, sino que es insuficiente. Claro que hay que saber discernir lo que está bien de lo que está mal, pero me refiero a ese fariseísmo o tendencia a pensar que Dios nos ve como una operación matemática, que al final arroja un puntaje. Se suma lo que hicimos bien, se restan nuestros pecados o lo que hicimos mal, y ese es el resultado de lo que nosotras somos. Esto no es así. Jesús nos enseñó que todos los mandamientos de la ley de Dios se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De tal manera que, como dijo San Juan de la Cruz, al final de nuestras vidas, cuando estemos cerca de Dios cara a cara, seremos juzgadas, es en el amor, y en cuanto amamos a Dios, a nosotras mismas y a nuestro prójimo. Como cristianas corrientes de hoy en día, podemos ir sustituyendo esa forma reduccionista o incompleta de transmitir nuestra fe y empezar a darle más importancia a la caridad y al amor. No centrarnos en el juicio hacia nosotras mismas o en el juicio hacia lo que hacen los demás, sino dejar que el amor sea el protagonista de nuestros exámenes de conciencia. Por ejemplo, agregarle esas preguntas al final del día. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué hubiera podido hacer mejor? ¿Qué hice hoy por amor a Dios, por amor a los demás y por amor a mí misma? ¿Y esto qué tiene que ver con la amabilidad? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque es fácil reaccionar con amabilidad cuando el otro es empático con uno o comparte nuestras mismas ideas. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona nos trata mal o es antipática? ¿Qué pasa si actúa de una manera muy diferente a lo que nosotras pensamos que debería ser la manera correcta de actuar de esa persona? Para esto ayuda a pensar en el ser humano como si éste tuviese un núcleo y por fuera una carcasa. Hay que saber diferenciar lo que es la carcasa de lo que es lo que nosotras podemos ver de lo que es el núcleo central de ese ser humano, que es un hijo de Dios con una dignidad y un valor único y irrepetible. Muchas veces las personas están enfermas no físicamente, sino mentalmente, y es la enfermedad lo que vemos, pero eso no es la persona. Por eso hay que saber distinguir lo que es la persona y lo que es la enfermedad, pues no es lo mismo. Ahora bien, si Dios conoce el núcleo central de cada ser humano, Él es el único que puede saber si esa persona está cometiendo un pecado o no. Nosotras no podemos ni debemos hacer juicios sobre nadie. A veces, una persona puede decir, ya, yo no reconozco a fulanita, ¿cómo ha cambiado? Bueno, fulanita no ha cambiado en lo absoluto, lo que ha cambiado es la carcasa, que es lo que yo puedo ver. Esto es muy importante recordarlo porque la amabilidad se nos da más fácilmente cuando pensamos bien de los demás. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en andar diciendo por allí, esta persona está actuando bien o está actuando mal o está cometiendo pecado o no. El ser humano es una unidad indisoluble entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y las acciones que éste ejecuta lo podemos ver, pero el alma solo Dios la conoce. En el alma están los afectos, la inteligencia,
la voluntad y la capacidad de darle sentido a trascendencia a nuestra vida. Pongamos un ejemplo. Una persona nos dice, yo no voy a misa los domingos porque no quiero. De entrada, hay que respetar la voluntad de esa persona, pero habría que preguntarle si cree en Dios. Si dice que sí, habría que preguntarle si ama a Dios, pues no se puede amar algo en lo que no se cree. Si dice que sí, entonces habría que preguntarle cómo demuestras tú ese amor a Dios si crees que existe. Porque decir que se ama es algo muy general. Digamos que si la persona no es capaz de responder esa pregunta es porque no hace nada en concreto para demostrarlo. Ahora bien, si la persona nos dice, yo, sin ir a misa, estoy bien con mi conciencia. Bueno, es verdad que nosotros tenemos que seguir nuestras conciencias, pero nosotros también tenemos que hacer una cosa que es formar nuestra conciencia. No basta con decir, yo sigo mi conciencia. El tema es que yo tengo la obligación de saber si mi conciencia está o no está debidamente formada, y yo tengo que hacer siempre esfuerzos para formarme en ese campo. No es suficiente decir yo actúo según mi conciencia, porque claro, eso no tiene mucho sentido, porque primero tengo que ver yo si la conciencia ha recibido o yo he buscado los elementos necesarios para que mi conciencia actúe rectamente porque está formada. Habría que preguntarle, ¿tú tienes formada tu conciencia? Si te dice que sí, habría que decirle que eso es muy poco probable en la realidad, pues yo no tengo completamente formada mi conciencia ahora mismo. Hay que decirle, bueno, yo creo que tú tienes buena intención, pero tengo años estudiando, leyendo y hasta el día que me muera seguiré aprendiendo. Es decir, es muy como exagerado decir que ya uno tiene formada la conciencia, pues siempre tenemos algo que aprender para ser mejores y más buenos. O sea, que decir que ya yo tengo completamente formada mi conciencia es algo así como una sentencia demasiado contundente, porque no es aplicable. Yo no la tengo formada completamente. Entonces, ser amable es acercarnos a las personas sin juzgarlas, con ánimos de comprenderlas, respetando su libertad, pero siempre ayudando a que puedan descubrir la verdad y el bien en las cosas. Eso es lo que hacía Jesús. Es tratar de tomar conciencia sobre nosotras mismas y que cada persona haga lo propio por conocerse a sí mismo de verdad. Yo sé que no ir a misa es un pecado mortal. La Iglesia, como guía, nos deja ese mandamiento. Ahora bien, fulanita que yo conozco no fue a misa el domingo. Yo no puedo decir, fulanita cometió un pecado mortal. Yo no sé si lo cometió o no, es decir, yo no puedo hacer ese juicio de ninguna manera. Eso sería un atrevimiento total. Ella sabrá si cometió pecado mortal o no. Dios lo sabrá, pero yo no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el fariseísmo. Eso sería reducir la grandeza de la razón de asistir a misa a algo mínimo. Yo puedo ir a misa todos los días, rezar el rosario todos los días, pero si no lo hago con amor, de nada vale. Entonces, la caridad, la amabilidad y la empatía pasan por comprender que es el amor con el que las personas viven y hacen las cosas, lo que realmente importa cara a Dios. No es una cuestión de sumas y restas. Nos han enseñado a ver lo que hacemos mal y no nos hemos enfocado en el amor. Yo con esto no estoy diciendo que está mal que nos hayan enseñado eso, sino que es algo insuficiente y que tenemos que empezar a darle más importancia al amor. En la parábola del hijo pródigo, Jesús relata la historia del hijo menor y de cómo despilfarró su herencia. Cuando ya estaba en la ruina, se acordó de su padre y el padre, en vez de sacarle la cuenta de lo que había perdido, a diferencia del hermano mayor que lo que quería era ajustar cuentas, el padre lo recibió en su casa y le hizo una fiesta porque se dio cuenta de que el hijo lo amaba. Así es como Dios nos ve. Al padre no le importó nada de lo material ni de las malas acciones del hijo. Solo le importó el amor y lo demás fue como si no hubiese existido. Nosotros somos muy diferentes. Tenemos el bajo impulso por el pecado original de pensar como el hijo mayor, queriendo ajustar cuentas con los demás, pendientes del comportamiento ajeno y no del propio, y queriendo hacer justicia según nuestros propios criterios. Hay que dejar de andar pensando mal de los demás y de nosotras mismas, dejar de andar por allí criticando a la gente. La crítica destruye y es una ofensa muy grande al amor, porque criticar es lo contrario a amar. Tampoco
podemos quedarnos indiferentes ante las demás. Otro ejemplo de amor y de misericordia de Dios lo vemos cuando Pedro, después de haber seguido a Jesús y de haberle dicho que estaba dispuesto a defenderlo, después de ser nombrado por el mismo Jesús como líder de los apóstoles, a la hora de la pasión va y lo niega 3 veces. ¿Y cómo reacciona Jesús? Le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, no es lo que hacemos, no es una suma y una resta, es el amor que le tenemos a Dios lo que a Él realmente le importa. Y después de Dios, el amor con el que nos queramos a nosotras mismas y al prójimo. Es una manera diferente de ver las cosas. Lo otro no es que esté mal, solo que no es suficiente. San José María en sus libros y homilías habla muy poco sobre el pecado y mucho sobre la caridad. ¿Cuánto ama una madre a su hijo? ¿Quién puede medir eso? ¿Es una suma de tantos besos menos tantos regaños? No, el amor no es algo que pueda contabilizarse. Eso sería un reduccionismo de lo que es el amor en su esencia. No es hacer las cosas por obligación, es hacer las cosas por amor. Ahora bien, si yo no soy amable con alguien, en vez de estar pendiente de la lista de todo lo que hice mal con esa persona, lo que debería estarme preguntando es: ¿yo amo a esa persona? ¿Cuánto la amo? Si yo me muero hoy y veo cara a cara a Jesús y Él me pregunta: ¿tú amaste a esa persona? La respuesta: ¿me va a dar pena o no? Es decir, no se trata de que fulano me dijo tantas veces esto y yo le respondí tantas veces aquello. No se trata de lo que Jesús nos va a preguntar. Es decir, no se trata de que fulano me dijo tantas veces esto y yo le respondí tantas veces aquello. Lo que Jesús nos va a preguntar es si amamos o no a esa persona. Lo demás pasa a segundo plano. Y ojo, hay que pensar muy bien antes de responder. No es algo superficial ni a la ligera. Si yo me muero hoy y me encuentro con Dios y Él me pregunta: ¿tú me amaste? ¿Qué le voy a decir? Por eso es que hay que formar la conciencia. Una cosa es lo que aprendimos en el colegio y otra cosa es cómo debemos entender las cosas. Lo que nos enseñaron, las cosas buenas, las cosas malas, las sumas, las restas, el infierno. El infierno es un sitio donde Dios mete a los pecadores. Son sistemas de decir algo, pero eso de que Dios manda a los pecadores al infierno, eso no es así. Al infierno se va el que quiere irse al infierno. Es decir, no es que Dios nos manda para allá, es que hay que no querer ir al cielo, hay que rechazar a Dios para que eso ocurra. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es como una novia, que su novio la pasó a buscar a tal hora, pero la novia no estaba lista cuando llegó el novio. Entonces, ella, cuando se dio cuenta de que el novio había llegado y que ella estaba hecha un desastre, se dijo a sí misma: no estoy arreglada, tengo que arreglarme antes de salir. Y el novio se puso a esperarla, hasta que la novia se arregló. El purgatorio es ese tiempo que uno tarda en arreglarse para poder ver a Dios. No es que Dios nos manda al purgatorio, no es el novio que manda a la novia a arreglarse, sino que es la propia persona que se da cuenta de que no está lista. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tardará la persona en arreglarse? Eso depende de lo desarreglada que la novia esté cuando llega el novio. ¿Y qué es el infierno? El infierno se parece a un niño que no quiere a su mamá y se porta muy mal con ella, y le dice que no la quiere, y la rechaza. El hijo sufre por no querer a su mamá, porque lo propio de la naturaleza del hijo es la necesidad de amar y ser amado por su mamá. Pero el hijo rechaza a la madre, por eso sufre, porque no la quiere, y porque no la quiere, no la puede tener. No es la madre que le manda un castigo al hijo, es el hijo que sufre por no querer a la madre, que es a lo que tira su propia naturaleza. El hombre, por naturaleza, tiende a Dios, y no será feliz hasta que lo encuentre. Esto es algo natural, por eso no hay que andar perdiendo el tiempo pensando: fulanita o menganito hizo mal esto o aquello. Estilo jueces. Eso era lo que hacían los fariseos, andar hablando de las faltas y de los pecados de los demás. Eso no nos corresponde. Por otro lado, recordar que el ser humano tiende a Dios por naturaleza, y lo mejor que podemos hacer por los demás es ayudarlos a descubrir en sus propias vidas esa verdad. Pero nadie puede obligar a otro a creer en algo, y mucho menos obligar a alguien a amar. Tampoco coaccionar
o crearles un sentimiento de culpa a las personas, está bien. Hay que tratar que las personas por sí mismas lleguen al conocimiento de la verdad y deseen el bien libremente. Y todo esto con amabilidad y respeto hacia su libertad personal. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, la respuesta es porque Dios es amor y hasta que no nos ubiquemos en la realidad de lo que es el verdadero amor, no podremos ser amables con los demás, no podremos tener caridad ni empatía. Para amar a Dios hay que conocerlo, pues no se ama lo que no se conoce. Entonces hay que preguntarse, ¿cuáles son los medios que yo pongo para conocer más a Dios? Uno pudiera hacer la lectura diaria del Santo Evangelio. Otro, la asistencia habitual a los medios de formación. Otro, la asistencia por amor a la Santa Misa. En fin, hay muchos medios, pero no nos podemos extender en este tema. Volviendo a la amabilidad en el trato con los demás y hacia nosotras mismas. Para poder amarnos a nosotras mismas y a los demás, debemos conocer quién soy yo y quién es el que tengo enfrente. Estoy consciente de los 5 elementos que conforman la persona humana: cuerpo, afectos, inteligencia, voluntad y sentido de trascendencia. Conozco cuál es mi temperamento y cuál es mi carácter. El temperamento y el carácter son los 2 aspectos fundamentales de la personalidad humana. Entonces, yo conozco cuál es mi personalidad y la personalidad de los que me rodean. El temperamento es la predisposición natural e innata que tenemos a reaccionar de una determinada manera. Podemos ser coléricos o melancólicos, sanguíneos o flemáticos. Todos nacemos con un temperamento determinado y eso no lo podemos cambiar. Ahora bien, ese determinado temperamento tiene unas cualidades que tenemos que aprovechar y unos defectos que hay que guiar, que nos acompañarán hasta el día de nuestra muerte. Los defectos de nuestro temperamento se pueden guiar si contamos con la gracia de Dios. Un ejemplo lo vemos en los apóstoles, cómo después de conocer a Jesús van apaciguando sus temperamentos, muy variados, que en ocasiones les habían llevado a manifestarse como poco compasivos frente a otras personas. Juan, hermano de Santiago, por algo tenía el sobrenombre de Hijo del Trueno, y ese mismo hombre, más tarde, transformado por la gracia, se llenará de mansedumbre e insistirá en la necesidad de abrirse al prójimo, de entregarse a los demás, como lo hizo el mismo Jesús. También Pedro, quien inicialmente se había mostrado muy duro ante los adversarios de Jesús, después lo vemos hablando con ellos en el templo, buscando su conversión, pero con palabras llenas de comprensión. Otro ejemplo es San Pablo, que tras haber sido un azote para los cristianos, se convierte y pone su carácter fuerte y su mente clara al servicio del Evangelio. Entonces, sí es verdad que nuestro temperamento nos inclina en una dirección o en otra, pero la virtud, que es el carácter, que nos vamos formando, ayudado con la gracia de Dios, puede compensar los defectos de nuestro temperamento. Por ejemplo, el colérico, que por su temperamento está inclinado a hacer muchas cosas pero que le cuesta preocuparse por las personas, si practica la humildad, llega a interesarse sinceramente por los demás. O el melancólico, que está inclinado a contemplar bellas ideas pero que le cuesta ponerlas en práctica, si practica la audacia, se pone en acción. Entonces, esto lo que quiere decir es que cada uno escala la cima de la excelencia por un camino y una pendiente que le son propios, y es el temperamento de cada quien el que le indica cómo será ese itinerario. Por eso es importante discernir en cada una de nosotras y en los demás qué depende de lo fisiológico y qué depende de lo espiritual. El Papa Francisco recomienda practicar la escucha activa. La escucha nos ayuda a ser amables con los demás y no ser simples espectadores. Aprendamos de Jesús a ver más allá de las acciones de las personas y a interesarnos por el estado interior de quienes nos rodean. Contamos con la ayuda de la gracia para superar progresivamente los defectos que nos impiden conocer, aceptar y comprender al prójimo. Estos defectos pueden ser la distracción con la que vivimos, la impulsividad con la que actuamos o la frialdad de nuestro corazón. Esto tiene que ver con la amabilidad, pues la amabilidad es una expresión de la caridad y la caridad es amor. Para poder amar
hay que conocer, aceptar y comprender al prójimo. Son escalones. Si yo no conozco y acepto que esa persona que tengo enfrente tiene un temperamento determinado que no se puede cambiar, pues cambiarlo sería algo que iría en contra de su propia naturaleza que Dios le dio al nacer, y que esa persona, a lo largo de su vida y por sus circunstancias propias y personales, ha forjado un carácter con unas determinadas virtudes y no otras, o las que a mí me parezcan, que esa persona ha transitado un camino diferente al mío en la vida y que por eso es diferente a mí, y que puede pensar y actuar diferente, y que yo no puedo juzgarla, sino solo amarla y aceptarla como es. Sin ese conocimiento jamás voy a llegar a comprenderla, y la caridad está más en comprender que en dar. Eso lo dice el Papa Francisco. La caridad es comprender. Para vivir la caridad, entonces, hay que comenzar reconociendo en el otro a alguien digno de consideración y ponerse en sus circunstancias. Hoy en día hablamos de empatía para referirnos a la cualidad que facilita meternos en los zapatos de los demás, hacernos cargo de su situación y ponderar sus sentimientos. Entonces, aceptar las cosas que no puedo cambiar de la vida o de las personas que me rodean es un paso muy importante para alcanzar la madurez interior. El que no acepta la realidad sufre el doble, porque se sufre por el hecho en sí y se sufre por la frustración de que las cosas no cambian por el simple hecho de que uno quiera que cambien. ¿Cómo puedo yo ser empática, asertiva y amable con una persona a quien no acepto ni comprendo? Es imposible. Por otro lado, la empatía auténtica implica sinceridad y es incompatible con una conducta falsa que esconde los propios intereses. Entonces, recordar que el problema de la falta de empatía no está en el prójimo, sino en la manera en que nosotros vemos al prójimo, es muy importante. Las personas, cuando son amables, logran tener un estilo de comunicación asertivo. ¿Y cuáles son las características de una persona amable? La primera, las personas amables viven la firmeza y la calidez al mismo tiempo. La asertividad es una actitud amable que tiene como finalidad respetarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo respetar a los demás. Cuando soy asertiva, expreso mis necesidades, hablo de mis emociones, comparto mis pensamientos, pero todo de manera respetuosa, amable y cálida. 2. Las personas amables son congruentes consigo mismas y al mismo tiempo empáticas con los demás. Para algunas personas, la forma más sencilla de terminar una discusión es eliminándose a sí misma. Se callan lo que piensan, no dicen lo que sienten y listo, se acabó el problema. Pero eso es por el momento, porque la persona después se sentirá con remordimiento de no haberse forzado lo suficiente por ser congruente con sus convicciones. Entonces, las personas amables y asertivas dicen lo que necesitan, expresan lo que piensan y dicen lo que sienten, pero de manera cálida y empática. No es necesario atacar para revelar lo que llevamos por dentro. Tercera característica de las personas amables. Ponen de su parte para preservar las relaciones. Los problemas no se resuelven necesariamente dando por terminada la relación con personas difíciles. Los problemas en principio son para afrontarlos y superarlos. Lo que pasa hoy en día es que vivimos en medio de un ambiente social muy favorable al individualismo y se tiene la creencia de que las personas no pueden cambiar. Y sí, las personas sí podemos cambiar y es a través de la autoformación, de la formación y del trabajo personal que accedemos a un nivel mayor de madurez. Si uno dialoga señalando solamente los defectos y los errores del otro, pero no se habla de sí mismo, eso no sirve de mucho. Eso es la crítica, que es lo contrario al amor, y se aleja mucho de lo que es ser amable. Las personas amables y asertivas se hacen responsables de su parte, se comprometen a trabajar en lo que de ella depende e invitan a los demás a que se hagan cargo de lo propio. Afrontar conflictos desde el estilo amable y asertivo es tener la intención de reparar lo que está mal y no tirarlo porque ya falló. Lo valioso se cuida y cuando falla se arregla. Esa es la lógica que debe tener un amor maduro. Cuarta característica de las personas amables. Inician el diálogo con algo positivo de la otra persona. Los primeros segundos de una conversación marcan el rumbo.
Si queremos tener resultados positivos en la interacción, nos conviene iniciar con algo positivo. Quinta característica de las personas amables: hablan con un tono de voz suave. Cuando hablamos con un tono de voz fuerte, golpeado, damos la sensación de pretender imponernos con autoridad. Si queremos vivir un estilo de comunicación amable y asertivo, conviene entonces hablar con un tono de voz suave, amigable, con un ritmo tranquilo, sin prisas, porque de esa manera la persona es percibida como alguien madura, como una persona pacífica, amable y respetuosa. Sexta característica de las personas amables: tratan a los demás con madurez. Son claros, directos y amables al mismo tiempo, y por supuesto, asumen el compromiso de la palabra que dan. No debemos etiquetar a los demás ni a nosotras mismas. Lo propio de la madurez es brindarnos la oportunidad de recomenzar, siempre partiendo del presente en el que estamos y no enfocándonos en los errores del pasado. Séptima característica de las personas amables: son flexibles para negociar. No se aferran a su punto de vista, sino que saben escuchar y comprender a los demás, buscando ser empáticos, y en la medida de lo posible negocian una solución satisfactoria para ambas partes. Claro que hay cosas innegociables. Por ejemplo, entre el bien y el mal no se piensa, el mal se rechaza y el bien se elige. Entre el vicio y la virtud, el vicio debe quedar fuera de nuestras vidas y la virtud ser nuestro estilo de vida. Ahora bien, esto hay que saber transmitirlo amablemente, siendo firmes en el fondo y suaves en la forma. Octava y última característica de las personas amables: ponen énfasis en las cosas positivas en común. Al darle énfasis a lo que estamos de acuerdo, las otras personas se sienten tomadas en cuenta y perciben que sí son valoradas, y por lo tanto las relaciones se tornan más cálidas, y esa amabilidad nos ayuda a tener mejores relaciones. En conclusión, la amabilidad, para ser asertivas en el trato con los demás, es una elección personal. Yo elijo ser así. Pongo los medios de mi voluntad para que así sea. Se trata de aprender a vivir la actitud de ser firme y cálida a la vez. Se trata de ser honestas y congruentes con nosotras mismas y al mismo tiempo vivir pensando en los demás. Ser amable es cuidar las relaciones. Conclusión número 2. Todas las personas podemos llegar a ser amables. Quizá en nuestra familia no crecimos con ese estilo porque nuestros papás no lo vivieron, pero para nosotras hoy en día es una cuestión de formación y de poner en práctica las recomendaciones que hemos aprendido. Conclusión número 3. Saber descubrir lo positivo de cada persona implica reconocer las huellas de Dios en los corazones y es muy importante para poder ser amable. Por último, un cristiano que aparentemente cumple un conjunto de normas, pero que esto no va unido a amar al prójimo, resulta tan incoherente como aquel que pretende adornarse con joyas sobre paños menores. Entonces, sencillez, humildad, aceptación y amor. Contamos con la gracia de Dios y la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ora pro nobis.